A lo largo de la historia de la civilización hemos estado experimentando, viviendo una cantidad de crímenes atroces que han paralizado la humanidad, la sociedad, y que han dejado un montón de preocupaciones que particularmente o que normalmente dejan este tipo de personas que cometen grandes delitos o grandes crímenes. En el día de hoy en este canal, y si me acompañas hasta el final de este video, vas a descubrir los 10 crímenes más atroces de la historia, al menos que se conozcan del interés público. Noticias, opinion, members, La historia de la humanidad se puede resumir en muchísimas situaciones. Puede ser ciencia, puede ser evolución, podemos hablar también de religión y un montón de cosas que se han apoderado de la historia de nosotros como civilización. Pero una de esas cosas que está muy claro se han apoderado de el mundo en general está relacionado y muy oscuramente por la parte de la criminología, personas que de alguna u otra manera han pasado los límites de hacer las cosas mal, es decir, que están muy por encima de hacer las cosas mal porque han llegado a cometer cosas realmente tenebrosas. Lo que te acabo de decir, te voy a contar 10 crímenes absolutamente atroces, te los voy a dar en un orden particular, pero bueno, ya cada quien decide cuál va a ser el más atroz. Particularmente te voy a hacer un video a partir de esta semana de todos estos casos en específico, así que si te gustaría ser partícipe de esta investigación, me gustaría que siguieras la página de Facebook, y si me estás viendo en YouTube, que te suscribieras a este canal. Así que sin más preámbulo, arrancamos. En el puesto número 10 encontramos a Charles Manson, que en agosto de 1969 los asesinatos de culto de la familia Manson en Los Ángeles sorprendieron a toda la nación. Los más notorios fueron los brutales asesinatos de la actriz embarazada Sharon Tate y otros 4 en su casa. El líder del culto, Charles Manson, fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y murió en el año 2017 cuando tenía 83 años. Varios de sus seguidores aún están cumpliendo cadena perpetua en prisión por estos 5 asesinatos, así como también 4 asesinatos adicionales. Una de las razones que, según Manson, dio o trató de explicar a las autoridades cuando se perpetró y se descubrió el crimen es que había una canción que básicamente le habría inspirado a hacer este crimen tan atroz, y era una canción de los Beatles llamada Helter Skelter, que interpretó, bueno, de manera errónea al punto de llevar una guerra racial. Puesto número 9 tenemos a Ted Bundy. El asesino en serie, secuestrador, violador y fugitivo de la prisión Ted Bundy victimizó a mujeres durante varios años a mediados y finales de la década de los 70. Antes de su ejecución en 1989 admitió al menos 30 asesinatos, pero los investigadores creen que hubo mucho más. Los asesinatos de este hombre comenzaron en el noroeste un par de años después de que Bundy se graduó de la Universidad de Washington con un título en psicología. Las víctimas a menudo se parecían a su novia de la universidad, una ruptura que le destrozó. El asesino en serie fue a prisión en 1976, pero se escapó en un par de oportunidades, matando a varias mujeres en el camino, y finalmente fue capturado el 15 de febrero de 1978. En el puesto número 8 tenemos, o podemos hablar perfectamente, del asesinato de Gianni Versace, que era un diseñador de moda italiano y fundador del imperio Versace. Versace fue asesinado frente a la entrada de su mansión en Miami Beach en el año 1997. El pistolero, que era Andrew Cunanan, había estado en una juerga de asesinatos a campo abierto. El diseñador de renombre mundial fue su última víctima. Cunanan, de 27 años, se suicidó 8 días después de matar a Versace. Algunos han especulado que este hombre asesinó a Versace, de 50 años, para llamar la atención mundial. Entre los que asistieron al funeral de Versace para presentar sus respetos se encontraba la princesa Diana de Gran Bretaña, apenas un mes antes de su trágica muerte. Puesto número 7 podemos conversar del arresto y el juicio de O.J. Simpson. Uno de los juicios más vistos en la televisión fue la del exjugador de la NFL, O.J. Simpson. Durante 9 meses los espectadores escucharon el testimonio tratando de conectarlo con los asesinatos de su ex esposa, Nicole Brown Simpson, que contaba con 34 años de edad, y su amigo Ron Goldman, que tenía 26
años. Las dos víctimas fueron apuñaladas en el año 1994 mientras los niños pequeños de los Simpson dormían en sus habitaciones. La policía inmediatamente comenzó a interrogar a Simpson y finalmente le pidió que se rindiera. En cambio, se subió a su Ford Bronco blanco y dirigió a la policía una persecución televisada de aproximadamente 2 horas. Fue denominado el juicio del siglo y fue muy notable por los giros y vueltas que dio el caso, desde la crisis entre el juez y un fiscal hasta las luchas internas entre los muchos abogados de Simpson. Pero el momento más dramático llegó cuando O.J. Simpson luchó por ponerse un guante encontrado en la escena del crimen. Su abogado Johnny Cochran le dijo al jurado: si no encaja, deben absolverle. El 3 de octubre de 1955, 150 millones de estadounidenses sintonizaron para conocer la decisión del jurado. Y lo que había dictaminado el jurado era lo siguiente: nosotros, el jurado, encontramos al acusado Orenthal James Simpson no culpable del delito del asesinato. 13 años después, Simpson terminó en prisión por un delito diferente, un caso de robo en Las Vegas. Estuvo encerrado durante 9 años hasta que un juez le otorgó la libertad condicional en el año 2017. Puesto número 5, Bernie Madoff. El gigante de las inversiones convertido en estafador Bernie Madoff, de 79 años, está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua de 150 años por estafar a miles, en lo que ahora se conoce como el mayor caso de fraude de las inversiones en la historia de los Estados Unidos. Sus hijos lo entregaron a las autoridades federales a fines de 2008, exponiendo el esquema Ponzi multimillonario que este hombre habría fabricado. Desde celebridades hasta personas comunes, defraudó a sus clientes de casi 20.000 millones de dólares en inversiones principales. Los fideicomisos han estado trabajando para devolverles miles de millones a sus víctimas. En cuanto a la familia Madoff, Bernie habría tenido problemas de salud mientras estaba en prisión. Sus 2 hijos han muerto desde su arresto, uno por suicidio y el otro por cáncer. Puesto número 5, el secuestro de Elizabeth Smart. Cuando se supo la noticia del secuestro de Elizabeth Smart, sonó como una escena de una película de suspenso. Una niña de 14 años sacada de su habitación en medio de la noche, pero todo era demasiado real para la familia Smart, ya que buscaban con desespero a la niña cerca de Salt Lake durante aproximadamente 9 meses. Smart fue retenida por Brian David Michael y su esposa Wanda Barcy, hasta que alguien llamó con un posible avistamiento de ella. Smart había estado ubicada a solo unas millas de su casa. A pesar de la tortura que sufrió, se ha convertido en una autora consumada y activista infantil. Puesto número 4, desaparición y asesinato de Laci Peterson. 4 meses después de estar en embarazo, Laci Peterson, de 26 años, desaparecería en la víspera de Navidad del año 2002. Su cuerpo y el feto de su hijo por nacer llegaron a la costa en una sección de la costa de la bahía de San Francisco. En las semanas posteriores a la desaparición de Peterson, las sospechas comenzaron a aumentar contra su marido. Fue expuesto por tener una aventura con una terapeuta de masaje, aunque dijo que Laci lo sabía y que estaba totalmente de acuerdo. Scott fue acusado de asesinar a Laci y a su hijo unos días después de que hallaran sus cuerpos. A pesar de la teoría de sus abogados de que un culto satánico había secuestrado y asesinado a Laci, Scott fue condenado y ahora está en el corredor de la muerte. Entramos ya en el top 3 y aquí vamos a hablar del asesinato de JonBenét Ramsey, una reina del concurso de belleza infantil asesinada después de irse a la cama la noche de Navidad. El caso de JonBenét Ramsey nunca se ha resuelto. Inicialmente los Ramsey pensaron que alguien secuestró a su hija de 6 años mientras dormía. Su madre Patsy dijo que encontró una nota de rescate exigiendo $118,000 para el regreso de JonBenét en la mañana del 26 de diciembre de 1996. Pero ese mismo día su padre John descubrió su cuerpo en el sótano de su casa en Boulder, Colorado. Había sido estrangulada y sufrió un golpe que le fracturó el cráneo.
Durante más de 10 años sus padres estuvieron bajo sospecha por la muerte y el abuso infantil, aunque finalmente se determinó que el análisis del ADN encontrado en la escena era de un hombre desconocido. En el año 2008, el fiscal del distrito se disculpó y aclaró a la familia Ramsey. La disculpa llegó demasiado tarde para Patsy, quien murió en 2006 de cáncer de ovario a los 49 años. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué ha pasado con este caso. No ha sido acusado absolutamente nadie de este asesinato, a excepción de John Mark Carr, quien fue arrestado 10 años después en Tailandia, pero resultó que había confesado falsamente. En el puesto número 2 tenemos a los hermanos Menéndez. Mataron a sus padres adinerados por su dinero, o fueron Lyle y Eric Menéndez asesinados por toda una vida de abusos. Ambas teorías se desarrollaron en los tribunales 2 veces, porque el jurado en su primer juicio estaba en un punto muerto. Los hermanos, que ahora tenían más de 40 años, pero de 21 y de 18 en el momento de los asesinatos, mataron a sus padres con escopetas en su mansión de Beverly Hills. José recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza y Kitty 15 veces. Al principio los hermanos no fueron arrestados, ya que le dijeron a la policía que probablemente era un golpe de la mafia o un mal negocio, pero en las semanas que siguieron las sospechas aumentaron cuando los hermanos comenzaron a gastar el dinero de la herencia de 14 millones de sus padres. 7 meses después de los asesinatos, ambos hermanos fueron arrestados y finalmente condenados en 1995. A pesar de ser condenados a cadena perpetua, ambos se casaron mientras estaban encarcelados y permanecen en contacto. En el puesto número 1 tenemos a Jeffrey Dahmer. Creo que todos conocemos el caso de Jeffrey Dahmer, pero te lo cuento rápidamente. El asesino en serie Jeffrey Dahmer victimizó a 17 hombres y niños en el transcurso de 13 años, comenzando en 1978. Torturó y desmembró a sus víctimas, a menudo manteniendo partes de su cuerpo y a veces comiéndolas en su casa en Milwaukee. Dahmer finalmente fue atrapado después de que un hombre al que había esposado en su apartamento logró escapar. La investigación reveló que Dahmer, un trabajador de una fábrica de chocolate, había estado atrayendo a los hombres que conoció en los bares de su casa, donde los drogaba y posteriormente cometería los crímenes. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas por los asesinatos. Sin embargo, después de casi 2 años en prisión, cuando contaba con 34 años, fue golpeado hasta la muerte en el año 1994 por otro reo. Bueno, definitivamente ha sido un video espectacular. Creo que me lo he disfrutado mucho relatándoles estas historias espectaculares. Yo espero que ustedes también lo hayan disfrutado. De ser así, ya saben lo que tienen que hacer. No voy a alargarme muchísimo más. Déjame tu like, suscripción. Si es en Facebook, dale seguir a la página. Todo eso que yo creo que importa y importa bastante. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Esperen cada uno de estos casos detallados. Chao.